ok, tengo este máster de urbanismo que solo lo estoy utilizando para enseñar, pero no estoy aplicando aquí, en mi país. Entonces, en ese interín postulé a trabajos en el Estado para algo de urbanismo y literal, y entraba y ya me daba ansiedad de lo desordenado y sucio y de la cara de la gente que trabajaba ahí. O sea, todos se notaba que estaban aburridos, se notaba que el trabajo no les gustaba, los espacios desordenados, un desorden. Te juro que recuerdo la sensación exacta de estar en la mesa donde te decían un poco de qué iba a ser el trabajo y mi cuerpo me gritaba, aquí no es. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Más allá de las paredes con Andrea Orrego, su anfitriona. Yo soy la fundadora de Atelier y el día de hoy me acompaña Meli Navarro. Meli es arquitecta de negocios digitales. Esta conversación en verdad es una conversación que he estado esperando mucho tener. Melissa empezó su trayectoria profesional como arquitecta y evolucionó a través de los años, llegando a otro rubro completamente diferente. Y de muchas maneras quizás su historia se intersecta con la mía o tenemos similitudes. El punto de este podcast era poder conversar sobre cómo la vida nos lleva a diferentes rubros o en diferentes rumbos, mejor dicho. Cómo también quizás nos damos cuenta del llamado de salir de una excelencia a nuestra zona de genio. En el caso de Melissa, ella tuvo un trayecto muy tradicional, digamos, en su formación académica como arquitecta y terminó en otro lado completamente. Sí. Y tanto Melissa como yo hemos pasado por el proceso de inmigración a un país nuevo. Para no dar tanto preámbulo, voy a abrir un poco para que Melissa se presente y luego ya nos metemos a la conversación. Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? No sé, ¿cómo quieres que nos llamemos? Porque ya creo que nadie me llama Melissa, así que soy Meli, porque en el mundo del internet hay una Melissa Sí, Navarro que es TikToker, entonces no. ahora soy Meli. Meli, excelente. Y yo te voy a decir Meli igual, así que no hay problema. Perfecto. Bueno, y yo te conozco como Andy, pero no sé cómo te reconocen en el mundo del internet. Como Andrea, pero Andy está bien, me encanta. Vale. Bueno, Andy, gracias por la invitación a este podcast. Me encanta poder estar aquí, contactar, ponernos al día, porque como te decía cuando empezamos la conversación y la llamada, no hablamos profundamente fácil hace 10 años, desde que fui a la despedida en tu casa cuando te ibas a otro país, me acuerdo clarito. Y nada, me entusiasma mucho poder estar aquí, conversar y tener esta charla amena para la gente que nos escuche, ¿no? Del mundo de la arquitectura, del diseño, y bueno, ya nos contarás quién más nos escucha por aquí. Qué lindo, Meli. Gracias por estar aquí. Digamos, ¿por qué no empezamos un poco con tu historia? Me encantaría que nos cuentes em, este pedazo de tu vida, ¿no? Porque tú empezaste con una formación muy, digamos, tradicional de arquitectura, de ahí sacaste tu máster en urbanismo, me parece, o me Ujú. equivoco, ¿Sí? y lo fue también en España. Ujú. Y quizás de ahí empezaste tu vida personal, tu familia y la vida te llevó a otro lado completamente. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Cuéntanos esa historia y ya yo voy a empezar a sacar preguntitas a partir Vale. de esto. Bueno, genial. Para empezar, bueno, las dos somos peruanas, seguimos como el típico camino, ¿no? Que la sociedad nos impone. Colegio, universidad, escogimos una carrera que nos gusta, ¿no? Y para mí la arquitectura, o sea, fui la primera en mi generación y en mi familia en estudiar una carrera del arte, ¿no? Vengo de una familia donde son educadores, economistas, contadores, ¿no? Y claro, yo entrar en el mundo de la arquitectura en mi familia fue como extraño, ¿no? Porque yo no tenía ninguna idea de cómo era ser arquitecto. Yo solo sabía que a mí me gustaban las revistas con los espacios bonitos. Y era una de las cosas que también me chocó cuando entré en la facultad, porque no sé si recordarás, pero nuestro grupo, los que estudiábamos en el mismo horario, muchos venían de haber hecho un bachillerato internacional, que finalmente decidieron quedarse en Perú y no salieron, ¿no? Del país a estudiar fuera, y muchos venían de buenos colegios y muchos tenían
conocimiento de la arquitectura, tanto porque habían viajado o porque tenían familiares arquitectos, como era tu caso, ¿no? Entonces, para mí fue como un descubrir, ¿no? Otras personas que venían de otros contextos y de otras, o sea, conocían otras cosas gracias a haber viajado. Y en mi caso, aunque también había viajado, nunca había tenido una perspectiva del arte y la arquitectura. Entonces, yo disfruté mucho la carrera, era la típica alumna que se sorprendía por todo y que disfrutaba el proceso. Siempre fui la motivada de la clase, no sé si lo recordarás, pero era como la que estudiaba, la que no me quejaba, disfrutaba de todo, ¿no? Y en octavo ciclo descubrí que lo que a mí me gustaba era el urbanismo, ¿no? Era todo lo que es las ciudades, el diseño urbano, todo lo que tiene que ver con la sociedad y hacer de la vida, o sea, hacer de las ciudades un mejor mundo, ¿no? Entonces, descubrí que ese era mi camino y siempre tuve claro que quería enseñar, era la que organizaba las quedadas de estudio, ¿te acuerdas? ¿No? Melissa, tú siempre fuiste como lo has pintado exactamente, esa ha sido tu actitud, siempre estabas como que de buen humor, siempre eres la chancona del grupo que se emocionaba y decía vamos a hacer esto, voy a estudiar bien, creo que fuiste la única que no se atrasó de todos los que estábamos en la carrera juntos, porque de verdad siempre estabas súper dedicada, tenías una actitud muy positiva, digamos, mi camino fue un poco al revés, ¿no? Porque yo sí vine de una familia de arquitectos, que había crecido con este tema, y digamos, yo me metí en arquitectura no porque mi familia había estado en este tema, sino porque siempre tuve afinidad a crear y me encantaba la idea de crear el espacio como algo que pueda afectar a la persona. Y de ahí también me enamoré un poco del urbanismo porque lo vi inclusive a más escala, ¿no? De cómo la ciudad puede afectar no solamente a la persona, sino a la población. Eh, y quizás cuando ya estuve en la carrera, me di cuenta de que habían varias cosas que no estaban tan acorde conmigo. En ese momento no lo sabía porque recién me diagnosticaron, por así decirlo, y ahora cuando tuve a mi hija, pero yo tenía ADHD, o sea, tengo ADHD, Ujú. y digamos, en la carrera, siendo tan demandante como es estudiar arquitectura, muchos momentos me perdí, me costaba mucho, mientras más me amanecía, más difícil era para mí como que seguir avanzando porque el sueño es una de las cosas que más te afecta cuando tienes Mm. ADHD. Y bueno, esas cosas no las sabía en ese momento, las sé ahora, o sea, yo sentía que estaba ahí como que agarrándome con la justa, siguiendo avanzando, porque me gustaba la idea de poder crear espacios para afectar a las personas. Y de ahí tuve la suerte de poder ejercer un poco y todo, pero a ti siempre te vi como que todo te encantaba, que estabas ahí siempre con las buenas notas, más organizada que nadie. Quizás esa organización te llevó a otras partes de desarrollar tu carrera, ¿no? Pero bueno, sígueme Total. contando qué pasó después. Bueno, y en la carrera siempre motivada. Yo creo que ahora que estoy conociendo más del mundo de la astrología y esto es como mi signo, que yo soy Aries, soy Sol en Aries, Luna en Aries, es como que tengo el fuego por todos lados, entonces comienzo muchas cosas y siempre he vivido como muy motivada, ¿no? Y siempre muy consciente del privilegio de poder estudiar en una universidad privada con la calidad de profesores que tuvimos, ¿no? Entonces, cuando descubrí el urbanismo, supe que quería estar ahí y supe que quería enseñar también en la universidad. Entonces, nada, terminé la universidad, me puse a hacer la tesis, mis papás me dijeron, no, no trabajes, ponte a hacer la tesis. Fui de las pocas que se dedicó al 100% a hacer la tesis para entregar de una vez, ¿no? Y recuerdo que todo el mundo ya empezaba a trabajar y empezaba a ganar dinero y yo estaba en mi casa como todo el día trabajando en la tesis, ¿no? Y muy motivada a como ya terminar y empezar a trabajar y yo quería trabajar en la universidad. Y el día que sustenté la tesis, recuerdo que le dije a Mario Segami, enfrente de Miguel Cruchaga, que era el director de carrera, y bueno, Miguel, ¿qué cosa sería? El director de carrera y el decano de la facultad, ya me olvidé los rangos del mundo académico. Yo quiero enseñar en la facultad, o sea, directamente fui y dije, esta es mi única oportunidad, cuando me estaba despidiendo, es como, quiero enseñar en la facultad. Entonces me dijeron, bueno, sí, escríbenos, ¿no?
Total que le escribía un correo equivocado y nunca leyó mi correo. Pero a los días, también aprovechando, o sea, creo que fue inconsciente, pero le escribí como a los profesores que habían marcado mi camino en la facultad, contándoles que ya había terminado, que estaba súper contenta y que gracias por su apoyo durante el curso que enseñaron, ¿no? Entonces, uno de los correos estaba dirigido a Diana, a Diana, que era la coordinadora de urbanismo, ¿no? Y también se lo envié, creo que a Viviana, que también era la coordinadora de otro de los cursos de urbanismo. Y me respondieron y me invitaron a ser como jefa de prácticas del curso de urbanismo. Entonces, para mí fue como un wow, justo en el curso que más me había gustado. De hecho, era un curso que, o sea, ¿sabes? Después, cuando ya fui profesora, me di cuenta que hay alumnos, o sea, se siente rápidamente quienes les gusta el mundo del urbanismo y la ciudad y una escala mucho más amplia, y quienes son más de una escala más pequeña, ¿no? Y de hacer toda la parte de carpintería, los detalles, el concepto, ¿no? Y quienes son más un poco como yo, que no, prefieren hacer el plan a gran escala y ya está, ¿no? Entonces, ese curso para mí fue muy fácil, como me brotaba del alma, ¿no? Era como muy evidente. Entonces, fue muy divertido entrar ahí a la facultad, siendo primero jefe de prácticas, luego me colegié, ¿no? Y comencé en el 2013 y estuve todo el 2014 y mitad del 2015, pues ya ejerciendo como enseñando en la facultad, y a la vez tenía un trabajo en una oficina de diseño primero, luego entré como en un proyecto de urbanismo que Viviana, que era una de las profesoras, me llevó, eh, hasta que decidí hacer el posgrado afuera, ¿no? De Perú, Barcelona. ¿Sigo o hacemos una pausa? No, no, está bien, perfecto. Entonces, digamos, ya tuviste tu introducción a urbanismo, viste qué era lo que te gustaba, se dio que tuviste la oportunidad inclusive de ejercer de una forma que te llamó bastante y que te ayudó también a formarte, y luego te fuiste a Barcelona. Me imagino que fue tu introducción a un nuevo mundo, porque después de hacer tu maestría regresaste a Perú y de ahí regresaste a Barcelona. Ujú, Entonces, cuéntanos un poco cuál fue esa trayectoria, ¿no? ujú. A ver, yo siempre supe que quería hacer una maestría, como lo Mm, tenía súper claro. Vengo de una familia en la que mi papá ha hecho la maestría, el doctorado y tal, entonces era como los checks de la sociedad, ¿no? En claro. ese interín, de entre que terminé la universidad, me gradué, trabajaba en la universidad, hice un diplomado, o sea, literal, salía de mi casa a las 5 de la mañana y llegaba a las 11:30 después del diplomado, ¿no? Era como una cosa así, llegaba con todas las maletas, para ir al gimnasio, las loncheras, todo. Y claro, era la energía de los 20, ¿no? De los 23, de los 24, tal. Y lo disfruté mucho. Bueno, yo como siempre disfruté mucho toda esa etapa. Y luego en el 2015, ya era el momento de hacer la maestría, salió la nueva normativa universitaria de que para ser docente universitario necesitas tener un grado de maestro. Ujú. Y bueno, postulé a una universidad aquí en Barcelona, La Salle, y hice el máster en gestión integral de la construcción con la especialidad de gestión urbana. Y bueno, fue increíble, ¿no? Viví un año por aquí, ya me había casado, o sea, otro check a la sociedad, ya me había casado. Will se quedó en Perú mientras yo hice el máster, y yo venía con el foco a Europa a terminar el máster, recoger mi título y me voy a Perú a seguir trabajando. Me esperaba mi trabajo, me esperaban en la universidad, y fue así como muy rápido, ¿no? Y esa etapa también, porque yo tenía 25, 26, fue súper loco porque, claro, la gente que tenía esa edad y está estudiando el máster a esa edad aquí en España, o es gente que acaba de terminar la carrera, o es gente que viene con la excusa del máster para hacer el Eurotrip, ¿no? Y mi caso era muy distinto porque yo ya estaba casada y yo ya había hecho Eurotrip antes porque mi hermana vivía en España hace tiempo. Entonces yo no estaba con foco de viajar, estaba con foco en hacer el máster y ya está, ¿no? Y claro, terminé la tesis muy rápido ahí también, como siempre muy motivada, regresé a Perú y volví a enseñar en la universidad, y ya como tenía el máster me dieron más responsabilidades, ¿no? Ya era coordinadora de urbanismo, ya enseñaba cursos teóricos, y en ese interín fue que empecé a desarrollar mi capacidad para poder enseñar, ¿no? Y el estar frente a 30 alumnos de 18 años, 20 años, inclusive a veces alumnos que tenían mi edad o eran mayores que yo,
¿no? Claro, Y hacer que me presten atención, que me presten atención, que les interese lo que les estoy contando y que aprendan. claro. Entonces, esos años fueron muy entretenidos porque desarrollé muchas habilidades que la docencia te da, ¿no? Te voy a parar ahí un ratito porque has mencionado varias cosas que a mí me gusta mucho explorar. Una de las cosas que mencionaste es todos los checks que le hiciste, digamos, a este programa que la sociedad nos da, en especial a las mujeres, porque creo que digamos, el currículum que una mujer debe seguir ha estado muy entrelazado, por así decirlo, con nuestra formación, especial como latinas, ¿no? En una sociedad que, como la de Lima, que es hiper mega tradicional, quizás recién en los últimos años se estaba abriendo un poco más porque con la pandemia y todo, la gente ya se abrió a ver más el mundo por internet y ver cómo la gente vivía en otros lados. Muchas personas de nuestra generación han inmigrado a otros lados, han regresado a Lima y ya no cuadraban con esta, digamos, mentalidad tradicional. Total. Pero el rol de la mujer siempre ha estado muy, digamos, estructurado a ser de cierta manera. Em, Creo que de cierta manera yo también o sea, me pegué mucho a tratar de hacerle check a ciertas cosas. Em, en mi caso, la primera cosa que le tuve que hacer check fue como que casarme, ¿no? Entonces, yo inmigré porque estaba con este chico americano, ya habíamos estado juntos como 5 años, decidimos casarnos y ahora es mi ex esposo, entonces en ese momento no, o sea, creo que muchas de estas como que banderas rojas, ¿no? Estas red flags se te pasan porque dices, no, tengo que cumplir con tal cosa, tengo que hacer esto, a tal edad ya tengo que tener tal, a tal edad tengo que tener hijos, a tal edad tengo que tener tal y tal y tal. Ujú. Y muchas veces eso o afecta nuestra carrera o nos hace creer que tenemos que seguir un rumbo específico porque, no, tenemos que hacerle check a tales cosas. Total. Y en mi caso, digamos, hizo de que me vaya de Perú apenas terminé la universidad, me vine acá. En mi caso, cuando yo emigré, quizás tuve la diferencia o la suerte, no sé cómo decirlo, de tu caso, que estaba todavía chica, no tenía hijos, no tenía nada, recién me estaba casando, pero emigré a una zona en la que no conocía a nadie. O sea, yo tuve que empezar desde cero, cero, inclusive cuando empecé a hacer arquitectura aquí, que fue 1 año y medio después de que me había mudado, porque mis papeles se demoraron como 1 año y medio para que yo pueda empezar a trabajar y todo eso. Fue como empezar desde cero. Tuve Ujú. mucha, mucha suerte de que encontré a un arquitecto que me cogió como su pupila y me enseñó desde cero, pero todo lo que sabía de arquitectura no me servía. Lo único que me servía era saber usar AutoCAD, SketchUp y leer planos, porque hasta cómo se dibujan los planos era diferente, ¿no? Diferente. Acá todo es al revés. Como dibujan las puertas es al revés, es para el otro lado. Las ventanas también es al revés. El sistema imperial, en vez del sistema métrico, me rayó todas las medidas estándares que sabía de, no sé, pues alturas de los counters, de los baños, de dónde poner las cosas, qué tanto pones el inodoro lejos del lavatorio. Todas esas cosas eran completamente diferentes y tuve que empezar desde cero, o sea, de verdad desde cero. Ajá. Em, y no me imagino haber hecho ese cambio con una familia ya establecida. Ya. Felizmente en ese momento estaba todavía muy chica y como tú dices, ¿no? La energía de los 20 y ya pues tú sales porque sales y tienes que salir. Sí. No conocía a nadie, tuve que empezar así cero cero, de ahí me terminé divorciando, me mudé a una ciudad nueva en la que sí estaba completamente sola. Éramos mi perro y yo. Felizmente después empecé, o sea, eventualmente conocí a mi marido actual y las cosas empezaron a salir solas, pero sí, o sea, tuve que salir de adelante como sea, ¿no? En tu caso, digamos, tú pasaste por ese proceso, ¿no? De ver lo que pasaba en Europa, hiciste el check, sacaste tu título, regresaste a Perú y ¿qué pasó? Porque creo que en ese momento empezaste tu familia, ¿no? Sí, en ese momento, a ver, yo ya estaba casada con Will.
Ajá. Y llegué, o sea, literal, yo me casé, terminé de pagar mi matrimonio, que fue súper simple, y luego es ahorrar para el máster. Es como, Ujú. siguiente check, Claro, ¿sabes? claro. Exacto. Muy Aries, muy Ajá. siguiente check. O sea, yo llegaba a el departamento donde vivíamos, era de Will, Will ya se lo había comprado, Ujú. y estaba como un poco patas arriba, ¿no? Claro, Tipo, típica casa de hombre que no tiene ni tiempo ni gusto para ordenar ni decorar. ya. Y yo había llevado mis pocas cosas de la casa de mis papás a la casa de Will y estábamos viviendo un poco como podíamos, porque yo literal salía de mi casa a las 5 y llegaba a las 11:30. Entonces, después del máster yo llegué en el mood, ok, ya cumplí con todo, ahora ¿qué me falta en mi lista? Me falta ser mamá y me falta morir, ya está, el doctorado Claro. va unos años más. Entonces era como, bueno, ¿qué voy? Y fue una etapa súper random, me dediqué a hacer maricondo por toda mi casa y lo empecé a documentar en Instagram. Ujú. Entonces, porque en ese tiempo estaban de moda ay, ¿cómo se llama? El de las historias, que era como las historias, ya me olvidé, Snapchat, ya Ah, está. sí. Estaba de moda Snapchat Ajá. y Instagram se lo copió, pues, ¿no? Con las Claro. historias y yo empecé a utilizar stories y tal, y me encantaba y era muy divertido y compartía todo el método maricondo que hice en mi casa día a día, ¿no? Y en ese interín volví a mi trabajo, donde estaba antes, me duplicaron el sueldo, volví a la universidad, me dieron más horas, entonces tenía un sueldo que no tenía tiempo de gastar, Ujú. ¿sabes? Y que Claro, literal, no tenía tiempo de gastar porque trabajaba hasta los sábados. claro. Y el domingo, y era como, ¿no? Era cansadísima, íbamos al supermercado y ya está, ¿no? Y fue agotador porque estuve así como unos medio año más o menos hasta que decidí renunciar a mi trabajo de obra porque Ujú. me pusieron a gestionar obra y me di cuenta que odio estar en obra porque literal venía el carpintero y yo, ¡ay, qué bonito! Está perfecto, gracias. Y venía mi jefe, oye, Melissa, ¿cómo has aceptado esta madera? Mira la veta acá y la veta acá. Y yo, ¡ah! Claro, claro. Cero ojo para el detalle, yo soy macro, ¿sabes? Sí, Entonces, mal, ¿no? En la claro. obra odiaba, odiaba. Yo soy, o sea, odio ir a la obra, no hay baños limpios, me estriño, ¿sabes? No me gusta ir en botas, yo quiero ir en mis zapatos limpios. No, 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 terrible. Ay, Entonces, Meli. descubrí que no me gustaba la obra, con ese trabajo renuncié y me quedé Ujú. con la universidad, entonces estaba Claro. medio tiempo libre. Y en ese medio tiempo libre fue que empecé a hacer contenido en redes sociales, Ujú, ¿no? En ese interín tenía una amiga que estudiaba marketing en la ULIMA ujú. y un día fue a mi casa y vio mis stories, vio mis estadísticas, que yo ni tenía idea. Oye, Meli, mira, el 40% de los que te siguen ven tus stories, eso significa que a la gente le gusta, entonces deberías, no sé qué. Y yo como, ¿what? No, yo no sé cómo hacer esto. Deberías abrir un canal de YouTube. Ujú. Entonces, mi mejor amiga del cole, que es periodista y fotógrafa, me dijo, yo te grabo tus primeros videos. Vino a mi casa con su cámara profesional, todo, lo hicimos el guión, me aprendí el guión de memoria, lo iba diciendo todo robótico, Guau, ¿no? Y así fue que comencé un poco en redes en el 2018. claro. Lancé mi canal de YouTube como En Casa con Meli. Ujú, Y claro, yo muy enfocada a, ok, voy a hablar de lo que yo sé, organización, ujú, orden, limpieza, todo lo que es método maricondo y estas cosas que me gustan. ujú. Y comencé muy en modo estilo de vida, blog, ¿no? Como dije, bueno, va a ver por aquí qué sale. No me hice famosa, no pasó nada, ¿no? Me divertí, aprendí un montón de YouTube, de editar videos y tal. Y fueron 2 años en el que yo no sabía qué hacer con mi vida, tipo, la típica frase de, ¿qué hago? Porque Este episodio del podcast Más allá de las paredes te llega gracias a la comunidad de Atelier. Atelier es el ecosistema de home design para Latinoamérica y está abriendo puertas a una comunidad online en la que personas del espacio pueden entrar, compartir y encontrar las personas, servicios y productos que necesitan para sus proyectos. Este es un foro colaborativo en el que cada uno puede promocionar sus servicios, puede encontrar a otras personas que los ayuden a solucionar sus proyectos y pueden ver la diferente gama de productos que está disponible en el mercado peruano. Este espacio es para arquitectos, para proveedores, para clientes, estudiantes de arquitectura, para cualquier persona en general que esté involucrada en un proyecto de arquitectura, diseño, remodelación o construcción. Acompáñanos en el foro de Atelier entrando a la página ateliera.com y haciéndole clic al link del foro.
porque empezaba a leer un montón de libros de negocios, ¿no? De a quién hablarle, a tu nicho, a tu público, tal. Y tenía como, ok, tengo este máster de urbanismo que solo lo estoy utilizando para enseñar, pero no estoy aplicando porque aquí, en mi país. Entonces, en ese interín postulé a trabajos en el Estado para algo de urbanismo y literal entraba al edificio del Estado. De hecho, esto fue el Ministerio de Vivienda, creo, y entraba, ya me daba ansiedad de lo desordenado y sucio y de la cara de la gente que trabajaba ahí. O sea, todos se notaba que estaban aburridos, se notaba que el trabajo no les gustaba, los espacios desordenados, cajas, cosas, o sea, un desorden. Te juro que recuerdo la sensación exacta de estar en la mesa donde te decían un poco de qué iba a ser el trabajo y mi cuerpo me gritaba a gritos, aquí no es, ¿sabes? Entonces postulé a 2 trabajos así, creo, y rápidamente me di cuenta que no, no. Dije, bueno, por mi cuenta, ¿cómo puedo crear contenido de todo esto de urbanismo, de ciudades y tal? Eh, aquí, ¿no? Y hacer un negocio de esto. Entonces me estudiaba como los libros de negocios de a quién le hablo. Y decía, pero quiero hablar de ciudades y de diseño urbano. ¿Quién es mi público? ¿El alcalde? ¿Los ciudadanos? ¿A quién le hablo? ¿Quién me va a comprar? ¿Quién me va a pagar? Es como, no encontraba cómo resolver la ecuación. Fue muy Sí, frustrante. exacto. Y por otro lado, hacía la ecuación con En Casa con Meli, que era como donde compartía blogs, orden, limpieza, organización, y ahí la ecuación sí era más evidente. Le hablo directamente al cliente final que quiere aprender a organizarse, que quiere ordenar su casa, que quiere, como, ok, entiendo cómo resolver este y este no lo entiendo. Y llegó un momento en el que me tocó decidir, ok, ¿a cuál le apuesto? ¿No? Y eso fue tipo 2019, más o menos. En ese interín yo estaba en el no sé qué hacer con mi vida, y por otro lado a Whit le iba súper bien, terminó su tesis de maestría, le salieron como más trabajos, Ujú. terminó la carrera en San Marcos de Historia del Arte, entonces como él le iba súper bien y yo estaba como que, ¿qué hago? Ujú. ¿No? ¿Qué hago? Pero al mismo tiempo ha sido un montón de cosas, ¿no? Ya. Y fue así que comencé en el mundo de las redes con mi proyecto En Casa con Meli, como a tope. Empecé a vender productos digitales con En Casa con Ujú. Meli. Y así poco a poco, sin querer queriendo, me metí en el mundo del marketing. Qué, qué historia tan fascinante, Meli, porque te juro que me he sentido identificada con varios momentos tuyos. Inclusive creo que ahorita estoy pasando por ciertas etapas similares. De hecho, cuando inmigré y tuve ese año y medio en el que no podía trabajar para alguien, yo también descubrí el mundo del marketing digital. Y fue de casualidad, fue porque estaba en Facebook y aquí, digamos, en Estados Unidos, los emprendedores manejaban mucho más lo que era Facebook Ads. Digamos, en Perú no se había visto mucho, creo que en Perú veías propagandas para zapatillas o cosas como que nada que ver. Nunca había tenido como que el targeting de un producto especial y me encontraron de cierta manera en su targeting porque encontré un curso de una chica que estaba haciendo como que un webinar para creativos, para personas creativas que querían abrir un negocio creativo. Y en ese momento, como no sabía qué hacer porque no podía trabajar legalmente para alguien, dije, bueno, de repente por internet hay algo, ¿no? Esto es Ujú, en el 2014, que todavía todo era muy temprano, ¿no? Instagram, o ujú, sea, solamente los que tenían iPhone tenían Instagram, o sea, estaba súper, súper temprano. Y, y nada, me metí a ese webinar y eso me llevó como que en el, ¿cómo se dice? En el hueco del conejo, que si empiezas a encontrar una cosa a otra. Terminé metiéndome a un curso de negocios y marketing digital, mm, y empecé a aprender muchísimo de lo que era este mundo también y me enamoré de la, digamos, la posibilidad de escalar negocios usando lo que es tecnología, ¿no? Entonces, paralelamente, mientras mi jefe me enseñaba arquitectura de nuevo desde cero y yo estaba desarrollando ahí ese lado mío, porque dije, bueno, esto es lo que he estudiado, estoy en una zona que si bien es una zona rural donde yo vivo, porque es la zona de esquí en Aspen, en Colorado, es una zona súper afluente, entonces hay bastantes proyectos, siempre hay demanda de arquitectura. Dije, bueno, acá me voy a expandir, voy a empezar de nuevo,
me están enseñando lo que yo tendría que pagar para ir a la universidad de nuevo, para aprender otra vez aquí en Estados Unidos, o sea, gratuitamente, inclusive me están pagando para aprender, ¿no? Porque estoy trabajando para alguien. Y a la vez empecé con este trayecto del marketing digital, que de cierta manera en algún momento crucé caminos y me Ujú, di cuenta toda la oportunidad que existía por ese lado. Me acuerdo cuando tú empezaste tu canal en casa con Meli y dije, wow, Melissa, está haciendo algo que no he visto a nadie más hacer, qué bien. Y yo era una de las personas que miraba tus historias todos los días, ¿no? Mirando cómo habías avanzado, cómo estabas cambiando tu casa, cómo cambiabas una pared de color y de la nada tu casa empezaba a tomar vida y me encantó ver ese trayecto, ¿no? Cuéntame qué pasa una vez que ya le das, digamos, con todo al canal de En Casa con Meli. ya. El canal de En Casa con Meli, como te digo, comenzó en el 2018. Ujú, Subía videos todos los días y durante un año estuve así, como a tope. ujú, Creo que llegué como a los 1000 seguidores, 1000 suscriptores, se llama en YouTube. Y llegó un momento que fue a inicios del 2019 que paré de hacer videos ujú, porque quedé embarazada y luego lo perdí, ¿no? Creo que tenía casi que 13 semanas más o menos. Entonces fue como doloroso y lo compartí y de hecho creo que ese fue el último video que subí, ujú, porque luego como requiere de un montón de constancia, ¿no? Nada, seguí haciendo contenido en Instagram. No recuerdo exactamente por qué dejé de tantos videos en YouTube. Yo creo que fue porque empecé a trabajar en la ULIMA, porque trabajé como un ciclo, y eso me demandó de mucho tiempo porque dicté un curso que nunca había enseñado, que era historia de la arquitectura peruana. ujú, Y necesitaban un profesor como de urgente. Me escribieron porque sabían que tenía un máster, que cumplía como todos los requisitos y a veces conseguir profesores que cumplan todos los requisitos de SUNED y todas las historias no es tan fácil y menos un profesor de confianza, ¿sabes? ujú, Entonces fui, reemplacé a una profesora durante un ciclo y salir de mi zona de confort de la UPC y ir a una universidad donde pues no conoces a nadie, ¿no? No sabes el tipo de alumnos que vas a encontrarte, sí. no sabes, no conoces a los profesores con los que enseñas, ¿no? O los profesores que enseñan el área. Fue súper, súper, súper incómodo. Y ahora que lo veo y que te lo cuento, me doy cuenta que o sea, me sacó de mi zona de confort completamente y me activó la ansiedad. De hecho, en esa época me dio un ataque de ansiedad súper heavy y no sabía que era un ataque de ansiedad, ¿no? Sí. Y fue como que todos los miedos de hacer estas cosas diferentes, enseñar, ¿sabes? Me amanecía aprendiéndome las cosas de historia de historia de la arquitectura peruana. Era un curso que había estudiado en cuarto ciclo, ¿sabes? Claro, claro. Fue súper heavy. Y claro, me di cuenta de lo incómodo que fue, me activó la ansiedad, no sabía que fue ansiedad, no sabía que había sido un ataque de pánico, después de unos meses lo descubrí. Ujú, Y claro, y en esa etapa, o sea, en esa etapa como se me juntó todo eso, ¿no? La pérdida, enseñar en una nueva universidad, como pasar por esto incómodo de preparar clases nuevas con gente nueva, tal, ambiente nuevo. Y nada, no, dejé de publicar en YouTube, ¿no? La consecuencia fue esa. Seguía publicando en Instagram, pero ya no publicaba en YouTube. Y fue un parón importante porque o sea, desde ahí como ya no volví a subir nada. Luego en el 2000, que volví a quedar embarazada de Leo, ¿no? En julio creo que del 2019, más o menos, ¿sí? Y claro, luego me fui de viaje. Ese viaje me parece que sí lo grabé y lo empecé a subir en YouTube, pero ya como mi red social más importante empezó a ser Instagram, por ser como más fácil y más rápida de subir contenido. Y 2020, Leo nació y a las 2 semanas la pandemia. Entonces, ya era como que Instagram. Como me fui a Instagram, dejé de publicar en YouTube, pero seguía haciendo Instagram de En Casa con Meli, que ahí fue todo el proceso de remodelación de la casa que tú has ujú. visto, ¿no? Sí, sí me Sí. acuerdo clarito porque mi hija también tuvo el mismo timing, ¿no? Yo también me Ujú, di cuenta que estaba embarazada fines de julio, creo que fue, o comienzos de agosto por ahí, y Nora nace el 27 de marzo del 2020, un mes ujú, después de Leo, un mes, ¿no? ujú. Y Sí.
Y aquí recién estaba llegando lo de la pandemia, o sea, nos encerraron en la clínica porque cayó justo cuando ella estaba naciendo y de ahí nos quedamos encerrados en la casa, casi los primeros 6 meses de Nora sin tener a nadie que nos pueda venir a visitar, ayudar, nada, estábamos Total. solamente Corillo. O sea, creo que fue suerte y no suerte a la misma vez. O sea, la suerte fue de que a él le pagaron, digamos, todo el tiempo que se tuvo que quedar en casa porque estábamos en estado de emergencia, ¿no? Entonces, Ujú, por COVID se quedó en casa y también le sirvió como licencia. Entonces, los primeros 6 meses en hora, los dos estuvimos con ella al 100%, que fue una suerte en verdad divina porque si no, no íbamos a tener nadie más que pudiera entrar a la casa a ayudarnos, ¿no? claro. Em, Tú mencionaste 2 cosas importantes que creo que quizás con esto nos podemos saltar a la segunda fase de tu vida, que es lo que estás haciendo ahorita, que para mí también han sido, digamos, como como pistas o evidencia clara de que necesitas tener un cambio en tu trayecto profesional o personal. Una de las cosas que mencionaste fue cuando estabas yendo a los edificios del gobierno para hacer urbanismo, que tu cuerpo decía de frente, no, aquí no Ujú. es. Y de ahí, cuando estuviste enseñando historia de la arquitectura peruana, que te dieron los ataques de ansiedad. Y de hecho, los ataques de ansiedad también estuvieron influenciados por otros eventos de tu vida, pero saber que tú estás en un sitio en el que no debes estar, te empieza a llamar en el cuerpo. Yo, de hecho, tuve esa misma experiencia cuando estuve en mi último año de ejercer arquitectura. Estaba, digamos, trabajando para un estudio súper, digamos, aclamado aquí, que teníamos clientes, o sea, de la talla de CEOs de Silicon Valley, o sea, como que gente súper top perfil, y estaba en un estado de burnout del que hasta ahora todavía me estoy tratando de recuperar al 100%, a pesar de que ya han sido hace 2 años o 3 años casi. Y sentí exactamente lo mismo que tú dices, ¿no? Mi cuerpo me decía, no puedes estar aquí. De hecho, inclusive me salté a otro estudio por un tiempo chiquito que me ofrecieron más, o sea, ese era el estudio en el que yo quería trabajar como que mi trabajo ideal, ¿no? Ya me había desarrollado mucho en el rubro de arquitectura residencial y tenía ataques de pánico todos los días antes de llegar al trabajo. Decía, ¿por qué me siento así cuando estoy en teoría en mi trabajo ideal, ¿no? Me pagan lo que quiero que me paguen, o sea, nunca me han pagado más que esto, estoy trabajando proyectos increíbles, me he podido comprar una casa, le estoy dando como que todo esto a mi familia y siento que me estoy muriendo solamente de ir a trabajar. Y no había como que algo específico, por así decirlo, en el trabajo que me diga a lo que no está, o sea, no es que me estaba maltratando ni nada, ¿no? Pero me sentía en este espacio de que mi cuerpo me decía, tienes que salir de acá, esto no es para ti. Cuéntame cuál fue ese trayecto tuyo que te hizo dar el salto al espacio en el que estás ahorita y qué es lo que estás haciendo en este momento que de verdad, digamos, te eleva y hace que te llames hoy en día una arquitecta de negocios digitales. Es súper loco porque el cuerpo siempre te va avisando, ¿no? Pero no es hasta que sabes que el cuerpo te avisa y es tu conexión con tu instinto que te das cuenta que ¡ah! El cuerpo me estaba avisando. O sea, esto que te digo de que fui al ministerio a trabajar o que trabajé con tal jefa y el cómo me sentía, lo he terminado de descifrar recién, ¿no? O sea, como mirando atrás, ahora que soy mucho más consciente de cómo conectar con mi instinto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una serie de acontecimientos, ¿no? Y finalmente por eso, cuando la gente me dice, Mary, pero ¿cómo sé mi propósito? ¿Qué hago? Tal, es como el tiempo, ¿no? Deja que pase el tiempo y descubre cosas nuevas, ¿no? Entonces, en mi caso, ese descubrir comenzó desde que empecé a leer libros de negocios, desde que abrí un negocio de papelería, y no supe cómo gestionarlo porque no sabía cómo vender. Y me di cuenta, uy, no sé vender, bueno, voy a empezar a ver cosas de ventas, ¿no? Voy a empezar a leer cosas de negocios. Luego hice un negocio con una amiga que se llamó Candy Clean de organización de espacios a raíz del boom de Maricondo.
y nos presentamos a Startup Perú, no sé qué. Y nos dijeron, no, es que esto no es escalable. Ah, ¿qué cosa es escalable? Es como, y empecé a buscar, ¿no? Entonces, a partir de meterme en diferentes cosas, fui descubriendo, ¿no? Y mi realidad en ese momento, que era enseñar en la universidad donde siempre había estado, que era mi zona de confort, me empecé como ya a mirar más allá, a ver a los mismos profesores enseñando a veces lo mismo, ¿no? Y verlos envejecer también, ¿sabes? O sea, fue súper fuerte. O sea, me acuerdo clarito, creo que fue el día que el Alan García supuestamente, o bueno, se mató, ¿no? Y yo estaba en el club de cátedra y dieron una noticia y venía conversando con una profesora y me comentó, ah, te paso mis diapositivas para que no sé qué, ¿no? Y luego como reaccionar en ese momento es como, ¿qué? Como estoy en este círculo, ¿cuántos años más voy a estar aquí? Voy a envejecer aquí haciendo lo mismo. Entonces me di cuenta de, ya he aprendido todo lo que quería aprender aquí en la universidad, estuve 8 años enseñando y, no, y ya había sido como reconocida, había estado, tenía coordinaciones, había sido la profesora, no sé cuántos, y es como, creo que mi camino ya acabó, ¿sabes? Y a pesar de que a mí me encantaba enseñar en la universidad, ¿sí? Y mi grupo me gustaba, siempre fui como la profe que daba de más, tipo, teníamos coordinación y decía, ¿por qué no hacemos una web y ponemos ahí los trabajos? Y decía, pero Meli, no nos pagan por esto, no hay tiempo para hacer esto, no, yo lo hago, no. Entonces, siempre fui la motivada, ¿no? Pero a raíz de meterme en diferentes cosas, me di cuenta de que ya no quería estar ahí, que también a raíz de la pandemia y de que Leo nació, me di cuenta que en verdad yo quería estar como más presente con él, más tiempo con él. Me di cuenta de que estaba muy atenta a servir a los demás. Y me di cuenta muy rápidamente cuando la semana que nació Leo, literal no respondí mis WhatsApps. Y yo soy de las personas que siempre responde los WhatsApps, ¿sabes? Como al momento, muy rápido. Me di cuenta ahí que mis prioridades estaban empezando a cambiar. Y a raíz de eso y de descubrir todo lo del negocio, todo lo que es marketing digital, redes sociales y todo lo que se puede conseguir y otras personas ya están consiguiendo, dije no. O sea, ahí fue que tomé la decisión de ya no voy a ser Meli, arquitecta urbanista, voy a meterme de lleno al mundo de las redes sociales, voy a seguir formándome aquí, voy a seguir invirtiendo aquí y vamos a ver cómo llega esto, ¿no? Y bueno, pasó la pandemia en el 2021, al interín como que Will quería estudiar un posgrado, Leo ya iba a cumplir 2 años, nos tocaba empezar a ver colegios, mis amigos que tenían hijos nos decían cuánto eran las cuotas de los colegios. Si bien queríamos que estudiara en un buen colegio, queríamos poder llevarlo a un colegio caminando, sin pasar por el estrés de llevarlo en coche. Tampoco queríamos vivir en esa burbuja limeña de en qué colegio estudiaste y según eso como, sabes, que te marcan ¿sabes? Es una posición, es como natural lo que viene en nuestras generaciones, ¿no? De los que estudiamos allá. Y no queríamos eso para Leo, entonces Will empezó a ver qué cosa puede estudiar, quería estudiar un posgrado, no sabía si un doctorado, qué tal, al final decidió por un grado de Bellas Artes y bueno, postuló tal y se dio que fue en Barcelona, mi hermana ya vivía en Barcelona, yo ya conocía Barcelona, ya estudiaba aquí y todo como que fue encajando y me tocó renunciar a la universidad, que fue súper doloroso porque a mí me encantaba, ¿no? Y literal como que llorando, diciéndole a la coordinadora, ya no voy a seguir. ¿No? Este, y también fue porque en ese interín yo ya ganaba dinero con mi negocio digital, ya empezaba a vender cursos, tenía talleres, tal. Y fue un mes que literal, o sea, hice una story, vendí como 3 consultorías y tipo en 8 horas trabajando en vivo, gané lo que en la universidad hubiese tenido que hacer 68 horas, ¿sabes? Entonces fue como que un wow. O sea, para mí eso fue como el clic de tengo que ir por aquí, ¿sabes? Además, en ese interín, una amiga se iba a Estados Unidos y nos contó y me dijo, tus soles no sirven para nada. Y yo, que tiene razón. Y yo, demonios, tiene razón. Guau. Tenemos que ganar en otra moneda. Sí.
Y, y bueno, y fueron un conjunto de cosas que me hicieron darme cuenta. Ujú, Y ya llegando aquí a Barcelona, para hacer la historia más rápida, igual que tú, no podía trabajar por tema papeles. ujú, Se abrió la oportunidad de que si estudiaba un máster a tiempo completo, podía trabajar como autónoma, o sea, por mi cuenta, ujú, que esto es algo relativamente nuevo. ujú, Así que fui por esa vía y ya más conectada con mi instinto. ujú, O sea, ya había aprendido a hacer eso. ujú. Decidí, ¿no? Marketing digital, decidí la universidad, me dieron una beca Ujú. y pude estudiar y nada, y la historia se repite, ¿no? La Claro, motivada de la clase, ¿no? Presenté mi plan de negocio a partir de ahí y gracias a eso tengo la residencia en España ahora, ¿no? Y claro. bueno, esa es la historia corta, la segunda La parte. segunda parte. Qué increíble la historia, Meli, en verdad. Es muy similar, creo. O sea, hay partes muy similares a mi historia también, pero lo que más me gusta es que nunca te has quedado estática. O sea, siempre has estado pendiente a qué es lo que está pasando a mi alrededor, qué es lo que mi cuerpo quiere, qué es lo que mi familia necesita, cuál es mi prioridad real ahorita. Y no sentir de que estás amarrada a, digamos, a un camino específico o una estructura porque ya tenías digamos, ya tenías el bachiller, tenías el máster, tenías un buen posicionamiento, digamos, en el círculo de arquitectos, de profesores que estaban en la facultad de arquitectura. O sea, ya tenías, digamos, todo, ¿no? La red de negocios, todos los checks, y dijiste, no, en verdad, esto no es para mí, hay otras cosas mejores, siento que puedo, digamos, quizás vivir mi vida en una mejor expresión si es que sigo este otro camino que me da más tiempo, más libertad, puedo priorizar las cosas que me gustan más y, y es... Y no es tan fácil como tú lo has pintado súper lindo, pero en verdad es un camino súper difícil, o sea, Sí, darte cuenta y enfrentarte a, uy, ¿qué hago con todo lo que ya construí? Lo voy a botar a la basura y empezar de nuevo. tal Es cual. es súper difícil y es esto de salir, ¿no? De la zona de confort que has mencionado bastantes veces. Y creo que al final del día, si es que de verdad queremos vivir esta vida como la única vida que tenemos que empujarnos como sea a salir de esta zona de confort. De lo que estás haciendo ahorita, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es, digamos, el valor que le das a tus clientes que más te llena? Y quizás unas cuantas palabras más y con eso cerramos la llamada. Vale. De lo que hago ahora, yo creo que lo que más disfruto es poder despertarme y sentir la libertad de decidir qué hacer, ¿sabes? Yo creo que es una de las cosas más valiosas de emprender, ¿no? El poder decidir, pero emprender bien. O sea, y lo digo porque emprender bien, porque sé que hay emprendedoras, lo digo porque también son mis clientas algunas, que van un poco como pollo sin cabeza, como dicen, ¿no? O sea, desordenadas, no hay una claridad, ¿no? Y yo creo que gracias a la arquitectura, que es como nuestra formación finalmente de base, que debo decir que siento que en Perú y bueno, en nuestra universidad nos preparan súper bien. O sea, yo siento cuando he estudiado los dos másters aquí en Barcelona que tenemos un buen nivel académico y un buen nivel de poder ser sobresalientes, ¿sabes? Yo, el primer máster que hice, venía con muchas inseguridades, pero luego me di cuenta, no, o sea, yo terminé dirigiendo a todo mi grupo para que hagan el máster en el ritmo que yo iba, ¿sabes? En el timing, ¿no? Entonces era como, tenemos un muy buen nivel, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta hasta que salimos y vemos qué pasa en el contexto, ¿no? Entonces, ya me perdí, pero a lo que voy es que, de hecho, esto es lo que más valoro ahora, el tener las habilidades que he ido desarrollando a partir de mí, abrazar mi historia, ¿sabes? Mi historia como buena alumna, ¿no? El ser buena alumna me llevó a enseñar en la universidad, 8 años, ¿sabes? Y enseñar en la universidad me dio todas las habilidades para poder hacer lo que hago ahora, que es crear cursos, crear programas, para enseñar a mis clientas todo lo que es el mundo de las redes sociales, del marketing digital y de crear un negocio que pueda ser escalable, ¿no? A través de monetizar todo lo que saben. Y monetizar todo lo que saben de una forma ordenada me lo dio la universidad por haber participado tanto tiempo en un área académica, ¿no? Que es finalmente la enseñanza.
Entonces, o sea, yo he llegado a esta conclusión después de un montón de tiempo de pasar por etapas del, no, no quiero que se enteren que soy arquitecta, porque ahora estoy en el mundo del marketing. No es como que, y era como que, ¿en qué cabeza? O sea, realmente mi formación me ha marcado muchas cosas, ¿no? Cómo enseño, cómo diseño cosas y cómo las construyo, como yo digo, ¿no? Cómo las llevo a la realidad. Entonces, ahora lo que hago en mi negocio es acompañar a personas que tienen negocios digitales, sobre todo, a que pues ordenen todas las bases, ¿no? Como todos los cimientos del negocio, desde la estrategia de servicios, productos, experiencia de usuario, ¿no? La oferta, etcétera. Luego toda la parte de herramientas digitales que también me encanta. Yo soy la techie que aprieta todos los botones para descubrir cosas. Entonces me encanta todo el mundo de herramientas digitales. Y luego, por último, el mundo de las redes sociales, que es lo que te da visibilidad para que te llegue la gente al negocio también lo veo, y todo lo que es marketing de contenido sobre todo, ¿no? Entonces, nada, en eso estoy ahora, o sea, tengo clientas de consultoría que están en un nivel más avanzado, ya tienen una facturación importante y necesitan ordenar y tener como este espacio para poder conversar e ir como ajustando cosas en estas variables que son las que yo toco. Tengo clientas que están comenzando, que son profesionales, que tienen las habilidades, pero, o sea, las habilidades, el conocimiento, pero necesitan desarrollar habilidades para poder enseñar, por ejemplo, para poder armar una estrategia, para todo lo que es herramientas y todo lo que es redes sociales. Y así, básicamente es eso, ¿no? Les ayudo a diseñar y a construir sus negocios digitales de consultoría y formación. Me encanta, Meli. Si es que le quisieras dar un consejo a, digamos, a tu yo menor, ¿cuál consejo sería? A mi yo menor. Yo creo que mi consejo es de que aprenda a desarrollar, uno, que vaya a terapia más pronto. Porque ir a terapia más pronto o sea, me hubiese solucionado varias cosas, sobre todo el hacer las paces con mi energía femenina, Ujú. que es la relación con la madre, finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiese hecho terapia más pronto y hubiese sido consciente de todas mis heridas de la infancia Ujú. y las hubiese sanado, hubiese vivido con más tranquilidad. Sí. Sí, yo creo que eso, ir a terapia y sanar todas las vainas del pasado, que finalmente, pues, son las que no te hacen sentir merecedora, Ujú. ¿no? Yo creo que hubiese vivido con más todavía, conciencia de la carrera, Ujú. ¿no? En la carrera de arquitectura, y para la gente que nos escucha, que son arquitectos, es mucho al no eres suficiente, Sí. ¿sabes? Mucha competencia, desde la palabra vas a pasar crítica, Ujú. ¿no? Exacto. La Sí. crítica. Aquí en España, cuando me acuerdo en el máster, yo, vamos a pasar crítica. Y los profesores, no, críticas no, son feedback. Y yo como que, ¿pero por qué se lo tomaba así? Y luego pensando, claro, crítica es una palabra horrible. Que te van a criticar. Entonces, no sé, yo creo que lo de la terapia sería mi consejo, ¿no? Vamos a tener que tener otra conversación, Melissa, para poder tocar todo el tema de terapia, de sanar tu yo interior, tu yo menor, tu niño interior, y también el lado de la astrología, que lo mencionaste un poquito, pero es otro tema que a mí me apasiona, así que también vamos a tener que tener una conversación sobre eso. Feliz. Cuéntanos dónde te pueden encontrar. Bueno, pueden ver más información sobre mí en melinavarro.com o melinavarro-com en cualquier red social. Y si quieren unirse a mi comunidad para recibir más tips, videos, audios o preguntar lo que quieran, estoy disponible en melinavarro/comunidad y entran a mi comunidad de WhatsApp. Tienen ahí un grupo público para poder hacer preguntas, respuestas. Siempre voy haciendo por ahí actividades. Y eso. Y si son consultoras y necesitan organizarse, pueden ir a melinavarro.com/plan y descargar mi recurso gratuito, que es un plan de acción para construir tu negocio digital. Buenísimo. Mil Ujú. gracias, Meli. Ya estamos conversando y nada, muchas gracias. Gracias, la pasé muy bien. Ok.